Bienvenidos a la Escuela de Capacitación Bíblica de la Iglesia Cristiana Renacer de la ciudad de Lynn, en Massachusetts. Hoy comenzamos un nuevo estudio bíblico, lo hemos denominado Las Parábolas de Jesús, porque exactamente eso vamos a hacer. Vamos a estudiar cada una de esas parábolas que el Señor nos ha dejado en su palabra. Jesús impactó con su mensaje a cada persona que tenía de manera directa cuando él predicaba, cuando estaba en tierra de Israel, pero su voz, su mensaje, su enseñanza fue captada por sus discípulos y ellos escribieron Mateo, Marcos, después más adelante Lucas y Juan. Ellos mismos pudieron registrar todas las enseñanzas del Señor. Pero un método principal del Señor en sus enseñanzas eran las parábolas. Las parábolas es una palabra que viene del griego directamente, parábolis, pero viene de dos palabras, es una palabra compuesta. Para, que significa al lado de, y balo, que significa arrojar o juntar o poner. En síntesis, una parábola significa colocar al lado algo al lado de otra cosa. Así que es colocar algo al lado de otra cosa para compararlos, ¿no? Ponemos un ejemplo práctico con una enseñanza que tenga similitud en esa explicación que quiere dar el Señor. Así que a partir de ahí entonces entendemos la enseñanza central que se está tratando de transmitir aquí. Así que esto siempre vamos a encontrar que son relatos de la vida real, la vida cotidiana, y el Señor toma esos relatos para poder transmitir una verdad eterna. El Señor siempre ha dejado claro la parábola. El tema importante después, que pudiera llegar a ser un problema, es cómo interpretamos las parábolas. Porque el mismo Señor, en muchas de ellas, da la explicación, la interpretación de esa parábola, pero en otras no. Entonces hay muchos que se han tomado ciertas atribuciones para dar alguna aplicación, alguna enseñanza más bien que la parábola no dice. Por eso es importante darnos cuenta que las parábolas tienen una forma de interpretación que vamos a tener siempre en cuenta para que podamos llegar de manera acertada a la verdad que el Señor Jesús quiso transmitir. Así que lo que vamos a hacer primero es analizar el contexto donde Jesús vivía, analizar la parábola, qué significaba para la gente en ese momento cuando Jesús la estaba diciendo. Después también es importante saber cómo los evangelistas, cómo los discípulos recibieron esa parábola y la pudieron transmitir a otros, como también la escribieron en las Sagradas Escrituras. Y también, en tercer lugar, sería cómo esa parábola aplica a nuestra vida, a nuestro contexto, cómo nosotros la llevamos a la realidad, a esa verdad, cómo la aplicamos a nosotros mismos. Así que bien importante entender de qué manera entonces vamos a interpretar cada una de esas parábolas. El método de la enseñanza a través de parábolas no fue inventado por Jesús. Esto ya lo usaban los judíos de hace mucho tiempo. Aún en la Biblia también se menciona esa forma, aún en el Antiguo Testamento, de enseñar a través de ejemplos. Así que los judíos lo enseñaban y Jesús toma ese método para que le sea fácil de entender a la gente. Y de hecho lo hacía como lo hacían algunos otros judíos de ese momento, ¿no? Con la idea de que la gente pensara, reflexionara, se recordara el ejemplo de la parábola y que haga la aplicación pertinente, obviamente con la buena interpretación, para que no se olvidara más. Y además siempre esas parábolas dejaban una conclusión abierta para que esa conclusión la cerrara la persona, el oyente que está recibiendo esa enseñanza. Alguien dijo que una parábola es una historia terrenal con un significado celestial. Es decir, tomamos de la vida práctica y cotidiana. Jesús hacía eso, ¿no? Un sembrador, una persona que estaba en el campo, otra que cultivaba viñedos, un pastor, ¿no? Personajes que trabajaban en ciertas labores que justamente eran muy cotidianas y corrientes para esa época. Entonces, tomando esos ejemplos, entonces aplica esas verdades espirituales. Entendemos que el Señor no contó nunca una historia
que sea de ciencia ficción, siempre fueron historias reales, por eso decimos que la historia que está sucediendo ahí era veraz, ¿no? De pronto dice el Señor, ¿no? Una parábola de el publicano y el fariseo. Bueno, no está diciendo que exactamente había un publicano y un fariseo que se llamaba Juan y el otro se llamaba Pedro y los encontró. No, directamente es una enseñanza simbólica para poder dar a conocer esa verdad central que quería transmitir el Señor. Así es como el Señor enseñaba, así de esa manera la gente aprendía. Y de hecho lo aprendía de todo tipo de formación, de culturas, porque es una manera sencilla para entender una verdad profunda. Entonces, el método era sencillo, la verdad sería profunda para asimilar, para entender y aplicar, ¿no? Muchas veces el Señor empezó su enseñanza diciendo, ¿con qué compararé el reino de Dios? ¿No? Y tú te metes en el contexto, es como está escuchando al Señor, como que está diciendo, tengo una verdad que transmitirle, pero a ver, ¿cómo se la puedo transmitir? Ah, sí, miren esa persona que está ahí, ahí hay una persona que tiene una oveja. Bueno, entonces es como que los lleva siempre a lo conocido para después poder darle una verdad desconocida, ¿no? Así que de aquello que es sencillo y fácil de entender, después lo lleva a algo que es más complejo. Entonces de esa manera se aprende y es un muy buen método para aprender verdades, ¿no? En ese sentido. Así que bueno, el Señor cuando daba una parábola no era simplemente dar la comparación y hasta allí nomás, sino la idea es que la persona que está oyendo su parábola pueda cerrar en su mente esa parábola, darle una conclusión exactamente hacia donde el Señor Jesús lo dirige. Por eso esto era tan importante, ¿no? Y la gente aprendía tanto que la iglesia primitiva lo que hizo fue tomar esas parábolas del Señor Jesús, aplicarlas de una manera directa y permanente, le diría también, ¿no? Cada vez que se reunían y los hermanos se saludaban y conversaban, siempre había uno de esos relatos del Señor Jesús, ¿no? Transmitidos. ¿Cómo estás? Y aquí estoy, ¿no? Como el hijo pródigo, ¿no es cierto? ¿Y tú cómo estás? Oveja perdida. Es como que esas frases eran muy habituales dentro del contexto de la iglesia. A tal punto que en el año 140 después de Cristo hay un registro de un médico que usted debe conocer que se llamaba Galeno, y él hizo esta declaración. Dice así: la mayoría de las personas son incapaces de entender claramente un razonamiento directo, de ahí que necesiten apoyarse en parábolas, tal como observamos en los llamados cristianos, que construyen su fe a partir de parábolas y milagros, y se comportan en ocasiones como los que filosofan, y que en su búsqueda concienzuda de la justicia han alcanzado un campo de acción no inferior a los verdaderos filósofos. Está diciendo esto, ¿no? Haciendo una comparación él también, ¿no? De miren cómo los cristianos han aprendido y cómo ellos han entendido acerca del sentido de la vida a través de las parábolas, ¿no? Y que desde el punto de vista de alguien que no es cristiano, ¿no? Desde el punto de vista secular, dice, los cristianos y los filósofos, pues la verdad es que sus métodos no tienen nada que ¿cómo decir? Digamos que los conceptos son válidos los dos, ¿no? En cuanto al método de aprendizaje. Los valores que se transmiten son totalmente distintos, ¿no? Pero para el mundo secular, los cristianos están a la misma altura que los filósofos a la manera de entender la verdad, de la manera de procesarlo y después transmitirlo a través de las parábolas, ¿no? Así que en ese sentido obviamente que el mensaje cristiano es el mensaje verdadero, el mensaje que trae esperanza, el mensaje que trae la única manera de alcanzar salvación. Por eso justamente es la diferencia notoria que hacemos entre esto, ¿no? No tenemos que confundir una parábola con una alegoría, porque la parábola tiene una sola verdad central y los demás detalles giran en torno a esa verdad central. En cambio, una alegoría tiene muchos detalles y cada uno de esos detalles pueden tener diferentes significados. Muchas veces confundimos las cosas y a veces le damos muchos significados a una parábola y eso no es correcto. Cada parábola tiene una verdad central. Después tendrá detalles que se ajustarán siempre a esa única verdad central. Eso es bien importante.
las parábolas se van a basar mucho más en símiles o comparaciones más que en metáfora. ¿Sí? Porque las metáforas no dicen que esto es como o semejante a, sino te dice directamente de qué se trata, ¿no? Entonces, cuando hablamos de parábolas es un relato, y el relato en algún momento, para dar una explicación, es esto es como esto. Es una comparación de una cosa con la otra. Así que hoy vamos a ver la parábola del sembrador, la primera parábola que vamos a compartir hoy, y se encuentra en varios pasajes: el pasaje de Marcos, el pasaje de Mateo y el pasaje de Lucas. Marcos 4 del 1 al 19, después tenemos Mateo 13 del 1 al 19 y Lucas 8 del 4 al 8. Son pasajes que hablan acerca de la parábola del sembrador. Bueno, tenemos que saber que de ellos el primero que se escribió fue Marcos, porque es el evangelio primero escrito, ¿no? Así que allí aparece, después lo vemos en Mateo y después en Lucas también, ¿no? Ese sería el orden. Y también es importante reconocer que usar la parábola del sembrador es una tarea que era muy común en ese momento, en esa época. De hecho, puede ser inclusive que Jesús estaba enseñando aquí a la gente y a menos de 100 metros puede ser que alguien estuviera sembrando un campo, ¿no? En ese sentido era muy cercano esto. De hecho, también se dice que los campos en ese momento, los campos de Palestina, del tiempo bíblico, eran más bien estrechos y largos, ¿no? Así que por eso el hecho de que haya un camino al costado era justamente así, ¿no? Uno pasaba caminando y ahí mismo tenía el sembrador a 2 metros, ¿no? Entonces la realidad era esta, de que el camino que estaba de manera lateral era porque ahí pasaba todo tipo de gente, pasaban también los animales, los carros, así que ya estaban marcadas esas carreteras por justamente tanto pasar por allí. Así que aquí vemos entonces al sembrador que sembraba al voleo, agarraba semillas, entonces iba tirando, ¿no? Para que se completara, entonces esa tierra se pudiera llenar de esas semillas. Así que cuando tiraba las semillas, seguramente algunas caían en otro lado de la tierra, ¿no? Entonces por eso es Jesús que hace esa comparación, para mostrarnos esa verdad que él quiere describir. ¿Cuál es la verdad central? Bueno, la central, ¿cuál es el problema principal o cuál es la necesidad que quiere cubrir Jesús con la parábola del sembrador? Bueno, la realidad es que el Señor ya venía hace tiempo predicando el mensaje del Evangelio, ya muchas multitudes venían y se acercaban a Él, muchos se hacían sus discípulos, pero llegado en un momento abandonaban, se volvían atrás. Entonces es como que ya los mismos 12 discípulos empezaban a preguntarse, ¿pero qué está pasando? ¿Por qué muchos vienen, permanecen un poco de tiempo y después se van? ¿Por qué Jesús no es tan popular como imaginamos que podría llegar a ser humanamente hablando, ¿no? ¿Por qué no todos reciben el Evangelio? ¿Qué pasa? ¿Es problema de Jesús, de su método, de su forma? ¿De qué se trata, ¿no? Este asunto? Entonces el Señor aparece con la parábola del sembrador, justamente para hablar y suplir esta pregunta interna que podría llegar a haber en esos discípulos, ¿no? Así que la verdad que ocurre es esa situación, ¿no? Y Jesús está diciendo, pese a que está el sembrador tirando muchas semillas y que de pronto hay algunas semillas que caen en otras tierras que no van a cultivar nada, absolutamente, hay una gran esperanza, que al final va a haber una gran cosecha por lo que se ha sembrado. Así que la cuestión es esto: si vas a mirar solamente a los costados, mirar lo que se pierde, te estás tú perdiendo la visión de la cosecha final, porque hay una gran cosecha de aquello que justamente esa semilla ha caído, ha producido fruto, ha cultivado. Entonces eso es lo que tenemos que ver, ¿no? Claro, a veces el trabajo espiritual, el trabajo de dar la palabra de Dios, el ministerial, parece que es vano, sin éxito, pero habrá una gran cosecha de parte del Señor, así que por eso nos animamos a trabajar, a servir, porque ahí está, el Señor nos está diciendo esto. Muy bien, vamos a leer lo que dice la parábola del sembrador. Aquí lo tenemos en Mateo, capítulo 13, versículos 1 al 9. En principio Dios, el Señor Jesús, da la parábola sin explicación y la deja pendiente ahí, a ver si se dan cuenta, ¿no? Dice esto: aquel día salió Jesús de la casa y se sentó junto al mar. Y se le juntó mucha gente, y entrando él en la barca se sentó, y toda la gente estaba en la playa.
Y les habló muchas cosas por parábolas, diciendo: he aquí el sembrador salió a sembrar. Y mientras sembraba, parte de la semilla cayó junto al camino, vinieron las aves y la comieron. Parte cayó en pedregales, donde no había mucha tierra, y brotó pronto, pero porque no tenía profundidad en la tierra, salió el sol, se quemó, y porque no tenía raíz, se secó. En parte cayó sobre espinos, y los espinos crecieron y la ahogaron, pero parte cayó en buena tierra, dio fruto, cual a 100, cual a 60 y cual a 30 por uno. El que tiene oídos para oír, oiga. Había que entender esto, ¿no? Esta parábola relacionada con esa situación que venían pensando. ¿Por qué hay mucha gente que no se salva o se está retrocediendo, no quiere escuchar el mensaje, ¿no? En base a eso es que viene esta parábola. Menos mal, ¿no? Menos mal de que Jesús después la explica. Así nosotros tenemos un anclaje mayor todavía. Porque usted no puede creer las interpretaciones que le han dado a esta parábola a pesar de que Jesús dijo de qué se trata, ¿no? Hay algunos que olvidaron totalmente la interpretación y le han dado algunas ideas a la parábola que Jesús nunca quiso decir. En algún momento alguien estaba predicando de la parábola y dijo que tiene que ver con el dinero que nosotros le damos a los demás, ¿no? Que hay diferentes 4 terrenos en donde uno tiene que dar dinero, ¿no? Y tiene que ser más productivo. Y en la tierra buena, ¿no? Es la tierra del pastor, por eso denle plata al pastor, así tú vas a producir mucho. Claro, evidentemente al pastor le convenía esa aplicación, pero qué terrible. ¿Cómo puedes hacer una interpretación de ese tipo si Jesús nunca dijo que tenía que ver con dinero? Era con cuestión de la palabra. Bueno, vamos a leer la interpretación, así directamente nos quedamos con ella y a partir de ahí usted analiza, ¿no? Dice más adelante el versículo 18. Jesús explica la parábola del sembrador. Él mismo dice qué significa. Dice: oíd pues vosotros la parábola del sembrador. Dice: cuando alguno oye la palabra del reino y no la entiende, viene el malo y arrebata lo que fue sembrado en su corazón. Este es el que fue sembrado junto al camino. El que fue sembrado en pedregales, este es el que oye la palabra y al momento la recibe con gozo, pero no tiene raíz en sí, sino que es de corta duración, pues al venir la aflicción o la persecución por causa de la palabra, luego tropieza. El que fue sembrado entre espinos, este es el que oye la palabra, pero el afán del siglo, el engaño de las riquezas, ahogan la palabra y se hace infructuosa. Mas el que fue sembrado en buena tierra, este es el que oye y la entiende a la palabra, da fruto, produce a 100, a 60 y a 30 por uno. Menos mal que está la explicación, así que se entiende muy bien. Por eso hemos hecho un gráfico aquí para ayudarnos en esta interpretación que mismo Jesús da de lo que es la parábola del sembrador. Hay 4 tierras diferentes, así lo explica el Señor. Eso significa que cada una de las tierras es el tipo de persona que escucha la palabra de Dios, que la procesa o no la procesa. ¿Qué está pasando dentro de esa persona, no? Entonces, para Jesús hay 4 tipos diferentes de oyentes en cuanto a la palabra de Dios. Y Él lo representa a través de diferentes tipos de tierra. El problema jamás está en la semilla. El problema tampoco es del sembrador, que en este caso es Jesús el que está dando la palabra. El problema está en la tierra, en los diferentes tipos de tierra. Por eso el Señor, en primer lugar, habla de esto, ¿no? Y acá tenemos una cuarta parte, ¿no?, de los oyentes, que son aquellos que son sembrados en el camino. Tiene que ver con un terreno impermeable, un terreno donde no avanza, ¿no? Usted tira una semillita y rebota totalmente. ¿Conoce un camino de tierra? Me imagino que sí, ¿no? Sabrá que por allí pasa mucha gente, muchos carros. Esa tierra se va apisonando tanto, de que es impenetrable. Ninguna semilla va a caer allí, ¿no es cierto? Así que, en síntesis decimos, esta es una tierra sin arar, es una tierra que está muy dura, que no está receptiva a la palabra de Dios cuando hablamos del corazón, ¿no? No hay disposición para escuchar a Dios.
Bueno, tal vez sea por prejuicios que uno tiene, tal vez este corazón, ¿no?, ha tenido una formación atea, una formación difícil, una formación en contra de Dios, o que todo le había ido mal. Entonces necesita conocer algo diferente de parte de Dios, pero tiene que conocer verdaderamente quién es Jesús, quién es Dios. Le han explicado mal, ¿no? Entonces muchas veces cierra el corazón en ese sentido, hasta que no se are la tierra, como dice en Oseas, hacer barbecho, ¿no? Remover la tierra, dejarla reposar para que tome aire, entonces después es posible. Por eso es que Dios puede preparar los corazones. A veces nosotros caemos directamente contra un corazón que está tan cerrado y la palabra rebota, ¿no? Por eso es necesario primero que el Espíritu Santo empiece a trabajar en ese corazón. Por eso es importante esto, ¿no? Claro, está muy pisoteada, por eso es un corazón duro, cerrado, ¿no? Impermeable. Le hablan de Dios, le hablan del Evangelio, y a veces la primera respuesta que aparecen es sí, los que piden dinero, los que hacen esto, los que hacen lo otro, pero no tienen nada claro. Es lo que han escuchado por allí, lo que han transmitido de alguna manera hasta en burlas o desprecios, y justamente eso hace que el corazón se haya cerrado. Es impenetrable porque no hay entendimiento espiritual. Por supuesto que cuando uno escucha la palabra de Dios, tiene que procesarlo de una manera diferente a cualquier libro que uno lee. Ahí es donde estamos hablando de ese discernimiento espiritual que viene por el Espíritu Santo, ¿no?, que produce en nosotros. Pero tenemos que tener la mente abierta, corazón abierto, para decir, bueno, esto quiero escucharlo, quiero entenderlo, quiero saber de qué se trata. Cuando una persona dice eso, entonces su corazón ha estado más blando, ¿no?, ha estado receptivo. Dice que, bueno, vienen las aves y se comen esa semilla. En este caso es Satanás, ¿no?, a través del mundo, de la carne, de los malos deseos, ¿no? Pero viene el diablo y de alguna manera quita esa palabra. No, esto no es para ti, olvídate, este mensaje es para otro, la religión es para aquellos pobres que no tienen más ilusión que esa, no sé, tantas otras cosas que se pueden decir por allí. Así que la palabra desaparece del corazón porque le han dado lugar más al diablo en las propuestas que tiene antes que a la palabra de Dios. Por eso es lo que dice Jesús. Miren que hay una parte del público que el corazón está muy duro. Por lo menos por ahora, ¿no? Muy duro, y que va a escuchar la palabra de Dios, pero le va a rebotar y van a seguir su propio camino. Así que una parte van a ser así. Así que es sin lugar a la palabra, sin entendimiento espiritual, sin enseñabilidad, ¿no? Esa disposición para aprender, para recibir de parte de Dios, ¿no? Es, según la palabra de Dios, eso es necedad, estar totalmente cerrado a poder aprender acerca de lo que dice Dios. Muchas veces es también miedo a la verdad. Si me entero y esto llega a ser verdad, miren, si el Evangelio es verdad, tengo un gran problema. Entonces, para no tener ese gran problema, digo, esto no es verdad. Entonces, son especulaciones del corazón cerrado, duro, para no recibir la palabra del Señor. Así que eso es lo que dice el Señor Jesús. Segundo terreno, cuando dice la semilla es sembrada en pedregales, estamos hablando de un terreno escaso. De pronto, ahí en los tiempos de Palestina, había mucha piedra también, ¿no? Muchos campos de piedra, y por ahí la tierra se podía infiltrar un poco, ¿no? El viento que la llevaba y demás, y podía haber un espacio de no sé, 2 pulgadas más o menos que podía haber sobre lo que es la piedra, la roca. Entonces, cuando caía allí la semilla, claro, brotaba por ese poquito que tenía de tierra, pero no duraba mucho, ¿no? Porque, claro, crece rápidamente porque al ser poca cantidad y tener la piedra abajo, está calentito esto. Entonces se produce un crecimiento rápido, pero claro, al no tener profundidad, no tener raíz, se seca inmediatamente y además el sol abrasador la consume, ¿no? Entonces, por eso, en relación a esto es que Jesús dice, miren que hay otro tipo de terreno, otra parte de la audiencia que va a escuchar la palabra de Dios, pero fíjese lo que va a pasar. Dice, bueno, va a tener en un momento cierto entusiasmo inicial. Parece que agarró, parece que prendió, parece que ahí está siendo un discípulo, pero no, fueron 2 semanas y después ya no lo vimos más. ¿Qué pasó?
No, esa era la pregunta. ¿Qué pasó? ¿Por qué no está más? Bueno, Jesús dice, acuérdense, hay otro tipo de terreno, ¿no? No hay profundidad porque no hay relación con Dios. De pronto muchos venían por un milagro. Venían para ser sanados, venían para que Dios les provea, vinieron porque vieron a Dios, al Señor Jesús alimentando 5.000, dándole pan. Yo también quiero pan, ¿no? Entonces venían para suplir necesidades y sus necesidades se suplieron, se fueron y no volvieron más. Acuérdense, 10 leprosos vinieron a pedirle a Jesús sanidad. El Señor los limpió a todos. Solo volvió uno solo, y ni siquiera era judío, ¿no? Por eso es lo que dice el Señor. Mire la proporción que hay, ¿no? De 10 que vinieron, se va y solamente uno vuelve. Bueno, aquí estamos hablando de que no hay profundidad, no hay raíz, no hay relación con Dios. Claro, la iglesia está muy linda, me encantan los coritos, me encanta la alabanza, qué linda música, el ágape, el café estaba muy bueno también, ¿no? Todas esas expresiones están indicando que una persona al momento recibe con gozo, ¡wow! ¡Qué linda la palabra de Dios! Que Dios nos ama a todos, ¿no es cierto? De que Dios tiene un buen plan. Entonces al principio parece muy interesante, ¿no? Pero no hay profundidad, no hay relación con Dios. Es sentimentalista, es solamente la emoción del momento. No hay nutrientes, ese es un gran problema. Por eso el crecimiento es breve. Los nutrientes básicos del Evangelio para nosotros es relación con Dios, es oración, es lectura de la palabra de Dios, es congregarnos unos con otros, es acudir al Señor en momentos de dificultad, es compartir el Evangelio con otros. Pero cuando eso no sucede en una persona, entonces tiene poca raíz, es de corta duración. Seguramente va a durar muy poco. ¿Por qué? Porque cuando uno tiene que ser formado, tratado por Dios, ¿no? Para vencer el orgullo, para relacionarme mejor con las demás personas, para empezar a aprender a perdonar a otros, a recibir y dar misericordia. Ahí ya nos cuesta mucho, nos empieza a doler. No, esto no es para mí, yo quiero seguir mi vida, me voy a otra iglesia donde no tenga que hacer estas cosas. Entonces, la situación es esa, muchas veces pasa, ¿no? Que no hay los nutrientes necesarios y por eso no hay raíz. No hay lugar para echar raíces, ¿no? Una vida espiritual superficial. Algún versículo bíblico de vez en cuando, por ahí alguna llamada para animarse, algún corito y ya está, ¿no? Entonces, claro, de repente cuando empiezan a venir los problemas, ahí es justamente que se nota esta diferencia. ¿Cuál es la prueba? Ahí dice, viene el sol abrasador y seca la planta. ¿De qué se trata esto? Bueno, tiene que ver, aquí estamos, con las pruebas, la impaciencia, las demandas, a veces oraciones que no se contestan inmediatamente, ya no tengo la paciencia de esperar que Dios responda. Pueden ser falsas expectativas también, que de repente tengo ciertas demandas espirituales, ¿no? Que bueno, yo quiero bienestar, quiero estar bien, quiero ser feliz, no satisfacer todos mis deseos, pero bueno, ahora me doy cuenta que también tengo que dar, tengo que bendecir, tengo que someterme a Dios y eso ya no me gustó. Entonces, allí está donde justamente se manifiesta este tipo de terreno. Corta duración, no dura mucho, está con nosotros un tiempo y después se va. Lo dijo Jesús, esa es la realidad de ese corazón que está representado por pedregales. En tercer lugar, ¿no? Hay otro tipo de audiencia que escucha la palabra de Dios y es aquella que se siembra en espinos o entre espinos. Es un terreno que tiene malezas, que además de recibir la palabra de Dios, se reciben otras cosas. Entonces, claro, ese corazón está confundido porque hay cosas de Dios, hay cosas del mundo, hay cosas que vienen del Evangelio, otras cosas que vienen de la tradición, que vienen de otros lados donde estamos medios perdidos en esa situación. Por eso, aquí lo representa el Señor Jesús con una tierra que tiene muchos espinos, cardos, ¿no? Maleza. Esta tierra, bueno, tenemos una tierra que tiene raíces viejas. ¿De qué se trata esto? Ahí, claro, echamos la semilla en un terreno donde no está desmalezado. Entonces, claro, cae la semilla junto con otras cosas también. Y entonces eso ahoga la palabra, dice, ¿no? Así que raíces viejas que pueden ser la tradición, el conformismo, la vieja vida, mis viejos pecados. Esas situaciones hacen que sea mayor ese crecimiento
que lo que es la palabra de Dios. Entonces dice que la palabra se empieza a ahogar. También es un terreno descuidado, sin relación completa con Dios. Cuidado que podría haber sido un muy buen terreno, pero se descuidó. Lo mismo puede pasar con nuestra casa. Si usted tiene un terrenito atrás de su casa y siembra algo, unas flores, de pronto dice, ¿dónde aparecieron estas malezas, esta enredadera, estas cosas? ¿Cómo aparecieron? Y si uno no cuida, la verdad, esos terrenos, el viento trae siempre semillas que son de maleza. Y si uno no está dispuesto a cuidar, ¿no?, a quitar aquello que no sirve, a hacer ese trabajo de desmalezar permanentemente, claro, llega un momento que todo convive en ese terreno. Es importante empezar a discriminar lo que es bueno de lo que es maleza, de lo que viene de Dios y de aquello que no viene de parte del Señor, ¿no? Así que ese terreno que está descuidado es un corazón que no está rendido completamente a Dios, ¿no? En parte sí, en parte no, los domingos sí, los otros días hago mi vida, entonces ahí hay una diferencia notoria. Semilla que trae el viento, el mundo busca convivir con la palabra, ¿no? Claro, sí, el Evangelio está muy bien, pero a mí también me gusta otras cosas que me ofrece el mundo, entonces eso dice que ahoga la palabra. Espinos, crecen los espinos, es el egoísmo, el materialismo, los afanes, claro, es eso lo que dice, ¿no? Donde justamente aparece esto, el versículo 22 nos dice, 13:22, el que fue sembrado entre espinos, este es el que oye la palabra, pero el afán de este siglo, el engaño de las riquezas, ahogan la palabra. Fíjese, afán de este siglo, engaño de las riquezas. Yo creo que en nuestra cultura en que estamos viviendo se nota mucho este terreno. De hecho, puede haber hasta dentro de la iglesia muchas personas que tengan este tipo de terreno, ¿no? Donde sí amamos al Señor en parte, pero también hay mucho materialismo, mucho egoísmo, mucho de centrarme en las riquezas, en los bienes, en el confort. Y ahí es donde justamente la palabra de Dios se ahoga y no produce fruto, ¿no? Y parece que tenemos muchas plantas, ¿no? Hay corazones que parecen, wow, parece un bosque todo lo que tiene, pero ¿cuánto de eso realmente es trigo? Puede ser todo maleza, ¿no? Y todo es superficial. Por eso es importante ver muy bien lo que el Señor está diciendo aquí, ¿no? Hay muchos terrenos y hay que analizarse. Creo que cada uno puede saber cómo está su corazón. ¿Qué tipo de terreno es el corazón que uno tiene cuando escucha la palabra del Señor? Así que aquí, en este terreno de malezas, yo soy más el centro que Cristo, ¿no? Porque pasa por lo que yo quiero hacer y por lo que yo tengo ganas de hacer. Aunque el Señor me dice que yo vaya por la derecha, es que a mí me gusta más por la izquierda, ¿no? Entonces me cruzo en relación a lo que el Señor me está diciendo, ¿no? Y los anhelos desmedidos de conseguir cosas de este mundo, ¿no? Y me pongo a trabajar tanto que descuido la familia, descuido a Dios, descuido mi descanso y al final termino totalmente atrapado por el consumismo, por lo que es este sistema, ¿no? Así que, bueno, tenemos que tener cuidado porque puede haber muchos terrenos espinosos, más de lo que queremos reconocer. Y debemos rendirnos al Señor para que Dios trabaje en nosotros, empiece a quitar todas esas malezas y que todo lo que el Señor pueda sembrar en nuestro corazón, pues sea pura palabra del Señor. Por último, tenemos la buena tierra, la apta para el cultivo. Ahí está, es buena. Dice que esta tierra es buena. Eso significa que tiene todos los nutrientes. Entendimiento, obediente a la palabra, tiene intimidad con Dios, anhela a Dios, lo busca a Dios. Y cuando está cantando, cántale al Señor. Cuando está escuchando la palabra, escucha como si Dios le esté hablando. No, hasta se olvida de quién lo está diciendo, pero está escuchándolo a Dios directamente. Y inmediatamente dice, ¿cómo pongo por obra esto? Esto es lo que tengo que hacer. A partir de ahora voy a cambiar en esto. Ahí está, esa buena tierra que escucha la palabra y va a producir fruto. Así que es una tierra preparada, tiene un corazón tratado por el Espíritu Santo. Claro, si el Señor ha trabajado en mí, ¿cómo no voy a recibir la palabra del Señor? Si Dios me está hablando y sé que voy a tener que tomar decisiones duras y drásticas, pero si el Señor me va a ayudar y el Señor está conmigo, ¿cuál es el problema? ¿No? Así que vamos para adelante, el Señor nos va a guiar y nos va a ayudar. Es una tierra fértil porque da fruto, ¿no? Evidencia el control del Espíritu Santo y aplica la palabra. Eso es fruto. Fruto es resultado. Se nota que algo pasó dentro de mí.
el Espíritu Santo estuvo trabajando y eso se nota en mi carácter, en mis relaciones, en mi manera de hablar, de conducirme, de mis intenciones, mi vocabulario. Todo eso lo hace el Espíritu Santo. Entonces, claro, produce cambios. Lo que dice la Biblia y lo que yo hago, pues no es contradictorio, ¿no? Entonces, en ese sentido es que el Señor dice, produce fruto. Además, ese testimonio también puede ganar a otros para Cristo, ¿no? Y hacer otros discípulos del Señor. Así que se multiplica también. Ese crecimiento ayuda a otros para que otros también puedan crecer. Por eso dice que produce a 100, a 60, a 30 por uno. Tremendo la obra del Señor a través de aquellos que tienen buena tierra. Así que esta aplicación nos está mostrando el Señor Jesús de que no todos reciben la palabra de la misma manera. No todos procesan en el corazón lo que han escuchado. Y no todos aplican y obedecen a lo que el Señor ha dicho. Así que 4 tipos de personas diferentes. Eso significa que por un lado tenemos la explicación de por qué todo el mundo no es cristiano, ¿no? ¿Por qué todo el mundo no es salvo? ¿Qué está pasando con la gente que le estamos dando el mensaje, el mejor mensaje, el mensaje de salvación y algo está pasando porque las iglesias no se llenan como tendrían que llenarse, en el sentido de buscar a Dios, no por números, sino por buscar a Dios, por estar allí en el cuerpo de Cristo, por alimentarse espiritualmente. ¿Por qué no? Bueno, Jesús lo explica de esta manera. Pero no tenemos que darnos cuenta en la verdad central. La verdad central de Jesús es que al final hay una gran cosecha porque esto es lo que va a suceder. Y tal vez esta sea la mayor tierra, en algún momento el Señor lo va a explicar, ¿no? El punto es que no nos cansemos de dar el mensaje. Así que para aquellos que predican, para aquellos que evangelizan a sus vecinos, para aquellos que están cumpliendo el mandato del Señor Jesús que dice vayan por todos lados y enseñen la palabra y prediquen, ¿no? Así que los que hacemos esto, lo que el Señor nos ha dicho, nos motiva mucho esta parábola, porque nos está diciendo que el reino se va a lograr pese a las oposiciones. Miran estas 3 oposiciones que puede haber. Pese a eso, el reino de Dios va a producir crecimiento, va a haber muchos que van a ser salvos y van a estar conectados con el Señor, ¿no? Al principio parece que el comienzo es pequeño, pero va a haber una gran cosecha. Es importante entender de que, claro, este sistema, este mundo, lo que enfoca y lo que sabemos nosotros que deteriora este mundo es el pecado. El pecado, ¿no? Es tan importante decirlo según lo que dice la palabra de Dios. ¿Qué es pecado? ¿Qué no le agrada al Señor? Porque este mundo a través del pecado se ha corrompido. Por eso no es cierto que el hombre puede ayudarse a sí mismo y mejorar solo, que cada uno puede alcanzar la salvación. No, la Biblia dice que este mundo es pecador, necesita la gracia del Señor, necesita a Cristo como Rey de su vida, que tome control. Por eso el Rey, ¿no? Se compara a esta parábola, ¿no? Aquel que tiene el corazón como buena tierra va a recibir a Cristo, va a producir esos cambios, ¿no? Va a echar raíz la palabra del Señor y va a producir justamente el fruto, ¿no? Todos los males sociales no se erradican con mera educación. Así estamos con la educación, ¿no? Tampoco con grandes esfuerzos ni simplemente el amor light, ¿no? Ese amor que sí, te dejo de hacer lo que quieras o déjame a mí vivir mi propia vida. Eso no es verdaderamente amor, ¿no? Esa tolerancia actual que hay de que cada uno hace lo que quiere, realmente eso no cambia al ser humano. No, la persona no tiene mayor paz por esto. Algo está pasando porque todos estos métodos no están funcionando y no hay paz en el corazón, ¿no? Y de hecho todavía volvemos otra vez a la guerra, volvimos a situaciones donde siempre son las mismas, los problemas humanos son viejos y se vuelven a repetir siempre lo mismo. La única esperanza es Jesucristo, el mensaje de salvación, el mensaje del Evangelio que llegue a nuestro corazón, a nuestra alma y produzca esos cambios. Así que hay esperanza cuando nos sometemos a Cristo como nuestro Rey. ¿Con qué nos vamos a quedar de esta parábola? ¿Nos quedamos con las 3 tierras que nos producen o con la buena tierra y la gran cosecha? Es importante, nuestro enfoque no debe ser pesimista. Ay, cierto, siempre va a haber ese terreno en pedregales, camino y los espinos, y no estamos olvidando de este. No, tienes que saber que estos terrenos en algún momento Dios los puede transformar, porque Dios hace milagros, en tierra buena. Así que tenemos que seguir
predicando el Evangelio, orando por aquellos que necesitan la gracia del Señor, poniendo todo nuestro empeño en hacer la voluntad del Señor y dejar los resultados al Señor. Dios es el que da crecimiento, Él es el que produce los cambios, el Espíritu Santo es el que transforma nuestras vidas. Así que nos quedamos con esto. Así que recuerda la verdad central: pese a los aparentes fracasos y oposiciones, está la realización exitosa del reino de Dios para todos aquellos que reciben a Cristo en su corazón, que lo toman como Rey de su vida. Allí se verá el resultado y la cosecha será abundante. La vamos a ver, esa cosecha, en el día final, cuando uno vea millones y millones de cristianos rendidos a los pies de Cristo para adorarlo por la eternidad, para gobernar el mundo por la eternidad con el Señor Jesús. Eso será maravilloso, imperdible. Así que bueno, como los discípulos del Señor Jesús, nosotros aprendemos también de las parábolas del Señor. Tenemos que aplicarlas en nuestra vida. Así que estos estudios nos van a ayudar mucho para comprender esas verdades centrales del Señor Jesús y que estén realmente en nuestra vida. Así que recuerda siempre, la palabra del Señor es como una semilla y tiene que echar raíz en nuestro corazón para producir resultados. Lo hace el Espíritu Santo, ¿no? Se va a evidenciar siempre en nuestra conducta. Nuestro carácter siempre estará sometido al Espíritu Santo, que Él lo va a seguir trabajando, perfeccionando para que nos parezcamos más a Cristo. Así que quédate con el versículo 23. Dice: mas el que fue sembrado en buena tierra, este es el que oye y entiende la palabra y da fruto y produce a 160 y a 30 por uno. Esa es la conclusión que nos deja el Señor abierta. ¿Qué tipo de tierra somos nosotros? Si somos la buena tierra, también tenemos que saber que afuera hay muchas tierras que no las conocemos realmente cómo están en este momento. Tal vez cuando comenzamos a hablar del Señor puede haber ciertas evidencias, pero no te canses, no desmayes de hablar del Señor Jesucristo y del Evangelio, porque esos terrenos van a cambiar. Tenemos que orar y tenemos que pedirle al Señor que el Señor trabaje en esos corazones, que les dé la oportunidad y a nosotros también que podamos darle ese mensaje que necesitan. Así que el reino de los cielos ya está en nuestras vidas y estamos esperando que Cristo venga. Mientras tanto tenemos mucho que hacer. Ahí está nuestra misión de poder compartir la palabra del Señor a toda criatura. Si nunca has recibido a Cristo en tu corazón, mira, quiero decirte que tal vez hoy tú eres buena tierra para empezar a recibir esa palabra del Señor y ponerla en tu corazón. Pídele al Señor Jesús que Él sea el que transforme tu vida. Pídele perdón al Señor por todos tus pecados, los pecados pasados, porque la verdad es que eso nos han apartado del Señor. Cuando le pedimos perdón, Dios nos perdona, hace de cuenta que no se acuerda más de esos pecados y empezamos a vivir para la gracia del Señor. Somos hijos de Dios desde el mismo momento en que aceptamos a Cristo en nuestro corazón. Quiero animarte a que lo hagas con tus palabras. Pídele perdón al Señor y pídele que el Señor Jesús te haga un hijo de Dios y empieza a vivir como hijo de Dios. Lee la palabra de Dios. Empieza leyendo lo que son los evangelios acerca de la vida del Señor y empieza a practicar y a aplicar a tu vida todo lo que hayas leído acerca de lo que es la vida del Señor Jesucristo y la enseñanza para nuestra vida. Oramos. Señor, te damos gracias por este inicio para poder estudiar las parábolas. Ayúdanos para tener comprensión, tener un corazón abierto, dispuesto para aplicar cada palabra a nuestra vida. Pedimos que eso produzca fruto, produzca cambios y que otros sean impactados con lo que tú hagas en nuestra vida. Gracias porque nos vas a usar y vamos a cumplir esa misión que nos has dado de poder compartir el mensaje con otros también. Oramos en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Que el Señor te bendiga abundantemente.